Muy bien, señores, bienvenidos a Entre Dos Mundos, el Spicy Podcast. Señores, den un aplauso, señores. Dios mío. En el episodio anterior, como dicen la serie de Disney, hubo un tema muy controversial, que fue el tema de la disciplina, señores. Yo sé que muchos de ustedes se sintieron identificados. Y para eso hoy traemos una voz certificada. Ese tiene la verificación azulita, ese. Porque traemos hoy a un pastor que tiene experiencia poniendo disciplina. No, así no. Poniendo que le han puesto disciplina. Y Dios de la dos, imposiblemente, pero en la experiencia, en la práctica y a nivel bíblico, tiene mucho de qué hablar acerca de este tema. Señores, el pastor Rudy Victoriano, señores. Fuego. Pastor Rudy, bienvenido. Este es el Spicy Podcast. Vamos a empezar rápido, que los jóvenes están esperando. ¿Qué es lo que el pastor Rudy va a decir? Pastor, ¿usted ha estado en disciplina alguna vez en su vida? Me imagino que no como pastor, pero antes de ser pastor usted fue un miembro común y corriente en su iglesia. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por la invitación, por permitirme estar aquí. Y bueno, sí estaba en disciplina. Una vez, hace años estuve en disciplina. Quizá mucha gente me mire y diría, pero sí lo estuve. Como mucha gente... Pero más o menos, ¿cuántas veces usted cayó en disciplina? No, una sola vez, amado. Una sola vez. Sí. ¿Usted contaría por qué? Claro, no hay ningún problema. No, porque no fue que lo encontraron en el baño. No. Nadie sabe, ¿verdad? Fíjate que en lo personal, desde que conozco al Señor, ya 17 años, yo he sido alguien que le gusta predicar la palabra. En la iglesia donde estaba, eran como muy cerrados, muy conservadores. Y en lo personal, cuando llego, me convierto en pastor de jóvenes y había un grupo de hermanos que veían el hacer dramas, hacer danza como algo muy impío. Sí, eso es del mundo. Entonces, hubieron a comenzar a haber problemas porque llaman al superintendente para que me convenza de que las danzas es del diablo. Entonces, hermano, él agarró una Biblia, yo agarré la mía y él comienza a hablarme y le digo, no, es que usted está equivocado, hermano. Entonces, me dieron como rebelde. Entonces llega un momento que a mí me ponen en disciplina por opciones de otros líderes y yo le dije, ¿qué conlleva la disciplina? Y me dijeron, bueno, que no vas a predicar en el altar. O sea, antes de eso usted no sabía lo que era una disciplina. No. Había escuchado. Yo había escuchado, obvio, porque obvio, soy pastor de jóvenes y tengo mucho tiempo sirviendo, pero no me había tocado. Entonces sí me ponen en disciplina y cuando me hablan de que me van a quitar el altar, yo dije, no, pues yo sobrevivo sin eso, no hay problema. Pero querían como en la parte tradicional ponerme detrás. O sea, sentarme atrás. En esa iglesia lo que era disciplina para ellos era sentarte atrás. Entonces alguien que está acostumbrado a estar adelante, que lo miren adelante, entonces fue como que el cambio, pero yo sigo en la iglesia. Y una pregunta para que la gente vaya entrando en el web de esto. ¿Cómo usted, el ser humano, porque está bien, usted se sienta adelante, ahora se va a sentar atrás, incómodo, pero el ser humano, un pensamiento que usted no puede decir contra yo me sentí mal, yo llegué a pensar esto, en ese momento, porque es un momento de vergüenza. Justo iba a preguntarte, siguiendo la pregunta de Edwin, de forma más simple, ¿qué opinabas tú al respecto sobre esa acción que tomaron esos líderes en contra o a favor tuyo? O sea, si fue algo para tu beneficio, si fue algo que tú entendías que estaba mal, que estaba bien, si era algo que te edificaba o qué, o sea, desde tu punto de vista, ¿cómo tú veías esa disciplina? Mira, en las cárceles existe algo. Viendo profundo. Y es que hay unas celdas que se utilizan para castigar a los seguridad. Yo no me acuerdo bien el nombre de la cárcel, perdón, de la habitación o el lugar donde te ponen, pero en muchas iglesias realmente la disciplina ha sido como esto, como una celda especial, donde en vez de restaurarte, que es lo que la disciplina es, un proceso de restauración, ha sido un proceso de castigo. Entonces, yo no sentí en ningún momento que me estaban restaurando, al contrario, me estaban castigando. Porque cuando tú me tienes que decirle al niño, mira, si tú no haces esto, no te voy a dar tal cosa. O sea, tú me estás manipulando y me estás castigando. Entonces, por eso es que mucha gente ve la disciplina desde un punto de vista negativo. Pero la disciplina es buena. Justamente te hago esta pregunta porque en el episodio pasado yo hablaba
de que yo no tenía tanto conocimiento de las disciplinas en la iglesia, porque mi iglesia no es una iglesia que se caracterice por tomar ese tipo de disciplinas, sentar a las personas atrás, cómo rechazarlo y todo eso, donde es muy común en otras iglesias. Entonces, te hacía esta pregunta porque quería saber qué beneficio realmente traía esto. Y por lo que tú me dices, de hecho, yo entiendo que la disciplina debe ser una acción que se debe de tomar en alguien para restaurarlo, para edificarlo, para que esa persona pueda levantarse nueva vez dependiendo de la cosa que Mira, haga. la parte de la disciplina, perdón, por ejemplo, vamos a ver, nosotros lo vemos en todo el marco de la sociedad, no solo en la iglesia. Ujú, En la empresa donde tú trabajas hay disciplina. claro. Si tú llegas tarde, si tú cometes una falta. No, O sea, esas son claro. reglas. sí, no. Reglas y disciplina son cosas Sí, muy porque si tú diferentes. llegas Reglas, tarde- reglas, porque reglas no, disciplinarias. viene por la consecuencia Al tú desobedecer las reglas. exactamente. Pero es aquí donde voy llegando. O sea, Exactamente. cuando tú quebrantas una regla, que es como cuando tú quebrantas la Exactamente. palabra, ¿verdad? Entonces hay consecuencias. Exacto. Que ahora bien, hay instituciones que no te disciplinan. Como consecuencia, te despiden. Ese es el castigo. Exacto. Entonces, Exacto. En el caso tuyo, está bien, tú no te sentiste que te estaban restaurando, pero tú no aprendiste nada en ese momento de sentarte atrás y cómo fue también, porque una cosa es el líder que te pone en disciplina y otra cosa son los miembros que saben que tú tienes disciplina. O sea, esa experiencia, ¿cómo tú te sentiste? O fue algo como que se manejó en secreto, o qué es lo que con eso. es obvio que no. O sea, yo me sentí un poco avergonzado porque tú eres el pastor de jóvenes y no solo por la posición, pero la posición en sí en la iglesia como Sí, líder, te de una da manera u relevancia. otra, tiene una repercusión. Entonces, me siento avergonzado porque la disciplina llega a un momento cuando se trata de un liderazgo, debe manejarse a nivel también de la iglesia cuando es necesario. Porque si de repente tú me disciplinas sin explicar un por qué, esto va a dar espacio a la especulación. Entonces, yo creo que no se manejó de la manera más correcta porque ya la gente comienza a pensar, ¿y qué fue lo que hizo? Está en pecado, qué sé yo, hizo esto, Se lo hizo jaló, aquello. se lo ¿Verdad? jaló al Entonces, líder. yo creo Sí. que hay disciplinas que son, o sea, que con la persona que tú la trabajas. Exacto. Pero hay disciplinas que de manera congregada, tú tienes que involucrar a la iglesia. Pero en tu caso, ¿tú crees que esa disciplina que se maneja solamente A lo callado, como decimos solamente para ahí. los líderes Bajo perfil. o bajo es perfil. pecados específicos? No, yo No creo, importa si es líder o no. no, ¿Cómo tú yo, lo yo crees? creo que no importa el liderazgo, no importa la posición, porque nosotros o sea, en las iglesias donde yo he estado, te puedo decir, hemos tenido quizá un caso de una persona que cometió una falta. Vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que tenemos una joven en nuestra iglesia y la joven sale embarazada. Ese es un tema que tiene que hablarse a nivel congregacional. Claro. Porque Grupita, lo o sea, vamos a decir el sábado que viene. ¿verdad? Tú no puedes esconder un Se está muchacho. viendo, Ahora alguien me claro. va a decir, pastor, está bien, no es un embarazo que no se va a esconder, porque o sea, vamos a suponer que es el embarazo, no se puede esconder, se va a notar. Claro. Pero si es un pecado que no hay, la consecuencia no se puede notar, pastor. Pero si afecta de una manera u otra, la congregación tiene que trabajarse con la iglesia. Pero Claro. si afecta solamente al individuo, entonces tiene que trabajarse con el individuo. Porque si es, por ejemplo, un problema que tú tienes con tu esposa, tu matrimonio, o sea, ¿por qué tengo que llevarlo yo? No, en nuestra iglesia, como yo soy diácono de mi iglesia también, Ujú. y te voy a decir algo, hay problemas que el pastor no lo trata con nosotros, de algún hermano. El pastor no nos lo dice. El pastor nos ha enseñado y nos dice por qué tengo que tratarlo con el cuerpo oficial si el problema es con la persona. Exacto. que Entonces, iba a hay cosas preguntar que no eso. se llevan ni al cuerpo oficial. O sea, Exactamente. porque lo que buscamos es restaurar y cuidar a la Vamos a un persona. paréntesis Pero ahí para es, que la multitud se eduque. Espérate. Explícale a la gente lo que es un cuerpo oficial. Porque de hecho hay iglesias hasta evangélicas que no tienen No cuerpo tienen oficial. cuerpo oficial. Entonces, actualmente. explícale Bueno, brevemente ahí qué es un cuerpo oficial. En la Biblia, en otras iglesias, encontramos, por ejemplo, que habla de los ancianos, que es como el cuerpo directivo de una congregación, Ok. igual que una institución, que rige una iglesia. Es decir, una iglesia no está dirigida solamente por un pastor, sino que hay un cuerpo oficial. En este caso, somos 10 personas que estamos a cargo juntamente con el pastor. Hay decisiones que se toman, que se llevan a consenso. No tenemos un dictador, no es un pastor narcisista, no es un pastor dictador que dice aquí se va a hacer esto y se va a hacer, no, sino que ustedes piensan y realmente por mayoría se toman las decisiones. O sea Ok. que si el pastor no está de acuerdo,
por mayoría se toman las decisiones, Se toma aunque de él no acuerdo esté de acuerdo. aunque no Claro, hay parece- ok. decisiones o temas que no se llevan a consenso porque, y también lo pienso, son temas pastorales, ¿tú entiendes? Pero aunque el pastor no esté de acuerdo en alguna u otra decisión, claro, si la mayoría está de acuerdo y es porque realmente es muy positivo, porque el pastor puede estar equivocado. Claro. Hay que entender eso, no Sigue porque sea el siendo, pastor sigue va a siendo estar humano, equivocado. claro. Claro Yo que sí. quiero saber cuáles son esas disciplinas, o que usted me ponga un ejemplo de... Oye, que dice Anderson que lo deje hablar, que no te habla. Claro, porque se pero supone ya que yo somos... estoy- No, pero somos Anderson, todos- claro, yo Anderson quiero- tiene que hablar. Puede intervenir también. Pero que yo quiero- te he dicho, yo que quiero. interrumpe. Intervenir. Tiene que Esto es un intervenir, ministro. podcast. Aquí se interviene. esto es Claro. una Póngale un conversación. puñal para que tú Ya, no te saques. matar tropa para todo el mundo, vamos. Pero- Entonces, una pregunta rápida. A nivel general, No me dejó terminar. una pregunta rápida a nivel Está general. bien, sí. ¿Cómo usted ha visto las iglesias a nivel general que se manejan con el tema de la disciplina? Ya que usted ha viajado a diferentes naciones y demás, ¿cómo Ajá. usted ve la disciplina de manera general en las iglesias? ¿Cómo se maneja? Bueno, no te puedo dar un punto de vista generalizado porque cada iglesia lo maneja de una manera muy diferente. Y es aquí donde llegamos. Yo voy en contra y no creo en la disciplina que te sienta atrás. Eso no es disciplina. Ok. Volvemos a decirlo. Algo muy importante me estaba nutriendo mi mente era sobre la disciplina en las escuelas de Japón y de China. Me gusta algo muy importante y esto es a nivel educativo porque ellos no castigan al niño, lo disciplinan, como poniéndole tareas comunitarias, etc. Uf. Y una de las cosas Exacto. importantes, Ay, y las mi tareas madre. comunitarias, ¿tú dirías un castigo? No. Las tareas comunitarias que ellos buscan que Formación. hagan son tareas comunitarias que formen el carácter y el área de esta persona que falló. Y otro punto importante es que ellos buscan que el individuo se sienta Parte. como culpable, pero no Arrepentido. o sea, como que le duela y que diga, wow, sí, o sea, lo hice mal y que la persona quiera cambiar desde dentro, porque nada me sirve hacerlo desde afuera. Claro, que se sienta reprendido, Arrepentida, pero claro. que se siga sintiendo parte. No, claro, no. Ok. Por eso yo trabajo mucho con el tema, más que con el tema de individualismo, con el tema de trabajar juntos. O sea, es una Exacto. regla general que tienen, o principal, que tú necesitas darle como prioridad al grupo antes que a ti. O sea, tiene que sentirse, no lo excluyen, sino que lo incluyen para que se sienta amado por el grupo, por la institución. Entonces usted dice que no creen. Puede hablar, en esa- Javier, ya. Sí, claro, claro. Ok. Tiene la palabra, Ok. señor. Usted dice que usted no cree en esas disciplinas o La disciplina del Antiguo Testamento. o esa no, 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 porque no, eso No. yo no me estoy refiriendo a eso. Usted dice que no creen en esas disciplinas o consecuencias o vamos a decir sanciones de usted violar una regla de la iglesia en el punto de que, mira, sentaron a fulanito allá atrás, lo están rechazando. Usted no cree en eso en sí. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de disciplina, qué tipo de disciplina es eficiente en una iglesia para que un creyente sea restaurado? O sea, ¿cómo ponemos en disciplina a alguien sin que se vea mal? Porque usualmente lo que hemos podido ver en las iglesias, muchos, es que la disciplina que se ponen a un creyente que tuvo un pecado público, por ejemplo, no es bien vista de hecho, de la misma persona. Estamos claros de que hay la persona que cometió el pecado nunca va a estar de acuerdo quizá con lo que le pongan. Pero cuando tú me dices a mí de que esa persona cometió un pecado público y porque todo el mundo lo supo, lo están sentando atrás de la iglesia, yo siento que eso no está contribuyendo en nada a que esa persona sea restaurada. Entonces yo le pregunto, ¿qué disciplina es eficiente en una persona que necesita ayuda? Pero lo primero es que tú acabas de decir algo muy clave. El individuo nunca va a encontrar la disciplina buena. Es imposible que la disciplina se encuentre buena. La Biblia dice que en el principio la disciplina no es de gozo, pero luego trae su fruto. Es decir, que la disciplina correcta es aquella disciplina donde el individuo se siente amado y no se siente excluido. Okay. O sea, Exactamente. tú no me Ok. sientas atrás, Okay. ¿verdad? Sino que
me arropas y me da ese apoyo y me buscas. Ok, ahora búscamele un salvavidas al pastor, porque ahora vamos a entrar en chin profundo. Dale. Ok. En candela. La gente quizá me está viendo neutro ahora en esta segunda parte y yo recalco lo que recalqué en el episodio anterior. Edwin Marte, yo no creo en la disciplina. Eso soy yo. Sí. Por ejemplo, estos dos tigres creen en la disciplina. Claro. El pastor obviamente cree en la disciplina. Yo no creo. Y yo reconozco que un 40% de esa creencia es por lo vivido en mi caso. Ahora bien. Tú tienes trauma, profeta. No trauma, porque al final... A ti te traumaron porque tú me Ninguna de estás esas- diciendo que el 40% de ese motivo es por malas experiencias. No, el 40% de ese motivo es de lo que yo viví. O sea, que no es algo de que yo estoy viendo desde afuera, ni que me contaron, ni que estoy leyendo la Biblia. Es de lo que yo viví, de cómo... Por eso en el episodio anterior dije, la disciplina como se implementa ahora, Ajá. en la actualidad, en la mayoría de iglesias. Por eso siempre hablo de mayoría, no generalizo ni nada, porque al final hay excepciones a la regla. Pero como se mueve en la iglesia la mayoría de veces, yo no creo en eso. Lo No, pueden pero quitar. tú no crees en manera general en la disciplina En manera o en general. cómo se manejan en muchas iglesias. En manera general, no creo en la disciplina. O sea, Te voy a ok. explicar por qué brevemente, porque el entrevistado no soy yo. Para mí, yo voy de acuerdo, por ejemplo, de que hay faltas que un ser humano puede cometer que te pueden eximir de ministrar en tu área que tú ministras, ¿verdad? Eso yo voy 100% de acuerdo, ¿verdad? Ahora, yo no he visto todavía la primera iglesia que tenga un departamento, que fue lo que Anderson explicó en su punto de vista En el anteriormente. primer episodio. Un departamento de restauración, porque el discurso es, la disciplina es para restaurar. Chévere. Si fuera así, chévere. Pero no hay un departamento que te diga, no, sí, espérate, fulano te falta. Siempre el pecado secretamente se divulga. Siempre la persona, por más que se trate, se siente excluida. No Y siempre. fuera de que te quiten una participación, porque, por ejemplo, en tu casa a ti te pusieron, y tú dices, no, altar, pues heavy, pues no hay ningún problema. No, porque eso ¿Entiendes? para- Porque para eso mí al no es final el no es problema. limitante para, Claro. bueno, una gente que entienda que su vida no depende de estar ahí arriba, ¿verdad? Porque hay gente que sí entiende eso. Ahora bien, no lo creo de manera general, porque al final nunca he visto resultados por la disciplina como tal. Sí he visto resultados de, por ejemplo, un joven llega a donde usted es pastor, ¿verdad? Hice esto, X cosa, lo que sea que usted se puede imaginar. Y usted como pastor, o muchas veces usted no tiene el tiempo, y eso también es entendible, porque hay gente que cree que los pastores tienen que tener tiempo para todo. Y tú le dedicas tiempo a esa oveja, en restaurar esa cosa, sin tener que estarle diciendo de que, sí, vamos a disciplinarte ahora. O sea, yo creo en la restauración. Y yo sí creo que, por ejemplo, hay faltas que tú puedes cometer que te pueden eximir del altar, porque hay gente que cree que disciplina es no va a subir al altar. Ahora bien, ya es todo el proceso que conlleva de que tú ten disciplina, de que no, eso para mí no es efectivo. Para mí es más efectivo el acompañamiento, la mentoría. En esa disciplina yo sí creo que no se le llama disciplina. Por eso digo, no creo en disciplina. Esa está en la Biblia de Edwin, ok. Ahora bien, si nosotros vamos, claro, Ok, está bien. porque es lo que tú crees, Está bien. hay que respetar No, eso. está bien. Pero, ¿verdad? Cuando tú vas a la Biblia, en Mateo capítulo 18, versículo 15, la Biblia habla de cuando un hermano tiene un choque con otro hermano, tiene un problema. Ajá. Él le dice, si tú tienes un problema con tu hermano, ve y resuélvelo con él. Edwin, Exacto. mira, manito, papá, no me gustó esto, es un problema. Exacto. Ahora, si tú no escuchas, dice la Biblia, que yo tengo que buscar 2 testigos. Sí. Pero ahora yo no voy a buscar 2 testigos chismosos, 2 personas cualquiera. Yo voy a buscar 2 testigos maduros que puedan ayudarme a resolver el asunto. Ajá. Ahora bien, si con esos 2 testigos tú no quieres hacerme caso, entonces yo voy a buscar, a comentarlo en la iglesia y suponemos que tratarlo igual de manera general. Mire, está pasando esto, el hermano no quiere y la Biblia me dice, tenlo por gentil y por publicano. Brother, Jesús es que está diciendo esto. Está bien. Ahora, un En ningún publicano, momento hay brother, disciplina. pero escucha, a peor, todavía hay algo peor. Hay algo peor en este versículo. No te dice que te dé una disciplina, te dice que te tenga por publicano y por gentil. Es decir, en pocas palabras, que te tenga como Tú eres un impío. impío, que tú no eres cristiano. Pero lo que te está diciendo, manito, Sí. no te está diciendo disciplínalo. Te está diciendo, al Sácalo, contrario, sácalo. Es decir, Eso está Sácalo. chévere. Pero- Pero ¿en qué extremo Jesús lo está diciendo? O sea, ya han hablado no. contigo saco de veces. sí, pero eso es lo que sucede. Pero la disciplina no es esa Ok. en la actualidad. Cuando una persona comete una falta, y lo decía hace un momento, en Ajá. una institución, hay disciplina.
Hay consecuencias, disciplina. claro. Te avisa. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero el pecado es pecado. Entonces, yo no puedo, un ejemplo, una persona, pone un grupo de adoración. Tengo un chico que está en el ministerio de adoración, qué sé Por yo. ejemplo, te voy a poner un caso ficticio para que tú lo manejes como si fuera real. Dale. Porque vamos a vida real, ¿eh? No vamos a decir que pastor, me masturbé anoche y yo toco la batería. ¿Qué hacemos? Coincidencia que pongo un baterista, ¿eh? Pero Dios está mío. bien. Toco la batería y me masturbé anoche, pastor Tú eres Rudy. un frego, man. Estamos en secreto. Ah, que tú tocas la batería. Por eso puse esta mentira, está bien. No, pero está bien el tema. Está Pero bien el sí, tema. Pastor, ¿qué va a hacer conmigo usted? Ok. Que tengo esta atadura, no digo que lo hago todos los días, pero hay veces que no aguanto más. Ok. La manera en la que yo la manejo va a marcar el corazón de ese joven. Porque me ha pasado antes. Te lo pone más ejemplo. Pero trátame, No, dígame. yo voy a tratarlo con esta respuesta. Dale. A mí, yo estoy en Guatemala y me pasa lo mismo con un joven de nuestra iglesia de allá donde estaba, pastoreando. Y yo sé la lucha que tienen los jóvenes porque nosotros la hemos tenido igual. Todo hemos pasado ¿Verdad? por ahí. Todo. Y Ponme yo- aquí, por favor. Un paréntesis, pastor. Exactamente. Un paréntesis. Que ya he mencionado las alpaguas en un par de episodios y vienen y me... Todos, por ejemplo, voy a hablar de los hombres, ok. Todos hemos tenido esa batalla. Todos hemos cruzado por el valle de la desesperación. Oye. Ok. Entonces, Ok. Ya que- cuando estamos hablando, yo le pregunto, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y me dice, pastor, la lucha, que los pecados. Ajá. Y yo, pero háblame, ¿qué pasó, hijo? Estoy aquí. Y él específicamente me confiesa, me dice, pastor, yo me he masturbado. Ujú. Y yo no me asombré, amado. No me asombré. Claro. ¿Me entiendes? Porque también yo soy pecador. Yo le dije, Así es. lo abracé, le dije, wow, príncipe, mira, vamos a orar. Yo quiero ayudarte. Vamos a ayunar. Yo quiero ayunar contigo para que el Señor te ayude, pero tienes que poner de tu parte. ¿Y qué estás haciendo? Entonces, lo primero es Una que... pregunta para que la gente entienda. Usted ayunó con él. Claro que Y oró yo- con él, y Claro, le dio ese seguimiento. claro que En ayuné. esa disciplina yo creo. Claro, pero es En que esa- vuelvo y te en digo, esa disciplina pero tú es estás así, dando es una opinión muy edificante. general sin saber que hay muchos lugares donde la disciplina Edificante. se maneja Por igual. eso, es lo que dije al Amado. principio, son excepciones a las reglas. Sí, Exacto. pero está bien. Porque, pero- por ejemplo, en la iglesia de Hammerly, que la gente también pudo haber malinterpretado eso, él dijo Exacto. que no hay disciplina en su iglesia. O sea, cuando yo... pero sí hay seguimiento. No. Exactamente, cuando yo me refiero, señores, a que no hay disciplina como tal, es que si tú le dijiste algo mal a alguien, no te van a sentar ahí atrás. No, porque es que nadie pone No es de disciplina eso. por decirle algo Exacto. mal a alguien. No, estoy poniendo un ejemplo como pecado, sino Exacto. que hay un cuerpo en la iglesia que se encarga para darle seguimiento a esa persona de ayudarlo a restaurarse. Mira cómo yo veo, En esa disciplina. mira sí cómo yo creo. veo la disciplina en las iglesias. La disciplina en las iglesias yo lo veo como los 10 mandamientos que nos dio el Señor o que le dio el Señor a Moisés para el pueblo de Israel. Son un grupo de reglas que tú debes de seguir o un manual de ética, de conducta que tú debes de seguir, apegarte a eso Claro. en beneficio de quién era De ti, ese, de ti de ti mismo. mismo. El Claro. Señor Claro. buscaba cuidar al pueblo de Israel de que no cayeran en pecado con esos 10 mandamientos que el Señor le dio. Eso es lo mismo que yo veo en las iglesias y que debería de ser así. Que si hay un manual de conducta, que si hay un grupo de reglas que hay que seguir, sea para que esa persona sea restaurada si en algún momento dado caiga bajo pecado. O sea, Es lo que digo. no es como que Anderson cometió X cosa y vamos a rechazarlo, vamos a sentarlo ahí atrás Exacto. y se quedó Anderson ahí atrás por 3 meses, pero al final tú no ayudaste a Anderson. Exacto. Ayudar a Yo lo que Anderson voy es tú sentarte con él, tú a llenar tratar de de vida. Buscarlo. no, a buscar la manera, Exacto. porque obviamente hay que decir la cosa clara. Si usted cometió un pecado, si usted fue fornicó, lo que sea, usted lo hizo y eso está mal, ¿no? Porque no vamos a venir a ocultar No, no, lo que no, está no, mal. no, no, Sino no, más no, bien, no. tú no puedes condenar a esa persona, porque al final, con ese tipo de conducta que se toman en las iglesias o de disciplina, lo que hacen es que realmente condenan pero- y alejan al creyente. Por eso hablo. Para aclarar, no condenan directamente, pero hacen sentir No. al disciplinado como que lo están condenando. Pero por eso hablo de un acompañamiento. Exacto. Exacto. En eso sí y en yo base creo. a la opinión de Edwin, es aquí donde yo quiero corregirlo,
porque él lo habla de manera generalizada. Mayoría, de la su mayoría. experiencia, que lo yo que le diga, pasó- lo que le no, pasó a el él. tipo está Mayoría, traumado. mayoría. El tipo No, está no, traumado. porque al final, Entonces, te digo algo. escucha esto. Te digo algo, espérate. No, Ok, él espérate, está no, porque traumado. La gente dice que porque estamos de verdad, aguántate. Aguántate, que eso es su Entonces, experiencia. Espérate, No espérate, generalice. eso es la En el multitud. pasado. Espérate. Yo no estoy... sí, no es una opinión absoluta de que todas las iglesias, pero Excelente. no vamos a tapar el sol con un dedo. No. La mayoría. Pero Y te lo digo responsablemente. lo cambiaste. La mayoría. Es que siempre lo dije desde el principio. Ahora No. bien, no estoy traumado. Por eso fue que te interrumpí. Ya no está estoy traumado. No, porque te voy a decir algo, ¿no? Su Porque en el, experiencia, en lo el que pasó. momento, Claro, el sentimiento de humillación te hace sentir que te están haciendo daño. claro. Pero luego de, yo te voy a decir algo, y te lo voy a decir responsablemente, han habido disciplinas que yo me he ganado, pero también han habido disciplinas que no me he ganado. Y por las dos, ¿Cuántas le tú doy te has gracias a ganado? Dios. ¿Eh? ¿Cuándo te- Es que yo tampoco... pero yo tengo... Digo, dije que la va contando. Dije, Yo voy- no, yo no No, voy pero tú anotando. dices una Tengo cuadra. la de hoy. Te puedo- ¿Tú recuerdas La nena de alguna? hoy. ¿Tú Claro, recuerdas yo alguna? recuerdo. Me gané la de hoy. ¿Sabes que te la ganaste? Si tú sabes la que... Dios mío. Espérate, me la he ganado. Y te puedo decir, las que me he ganado no es que la han manejado tampoco de una buena Prudentemente. manera, pero me la gané, está bien. Sí. Sí, sí. Porque eso es como la pelea de los papás. ¿Qué es lo correcto? Que te den con una correa, pero hay veces que te dan Con lo que aparezca. con un tubo de hierro. No está bien la corrección, pero te la ganaste. Es lo Así mismo. Ahora bien, por las dos le doy gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la buena me la gané y está bien. No, tampoco me arrepiento ni fui restaurado por la disciplina. Fui restaurado porque Dios me hizo entender que fallé. Ahora bien, la mala le doy gracias a Dios porque ya eso me enseña a mí, cuando me toque ser líder, a cómo no poner una disciplina. Exactamente. O sea, por las dos le doy gracias a Dios. No estoy traumado, ¿ok? Claro. Que lo, Ahora es lo- sí, es lo continúa mismo con que el pasa programa ahí, virtual. amado. Claro. Que yo creo en la disciplina que tiene un acompañamiento. Ahora Porque sí. tú me estás poniendo el ejemplo del joven, es músico, ¿verdad? Exacto. Y comete esta... Que no es que los músicos Ay, pecan. no, yo iba a decir lo pecado. mismo. Yo una No sé que pregunta. los músicos ¿Por qué pecan, que oye? siempre ¿Cómo tienen que que no pecan? poner No, al no pecan, músico no, de no, ejemplo? No, porque el ejemplo... Pero, No es que los músicos Son tienen que querubines estar los músicos. maduración, Pero yo oye. no entiendo, no ponen un predicador. no, Son que querubines pone- los músicos. quien puso el Ok. ejemplo fue Ellos él, ¿verdad? pecan igual que Pero nosotros. ahí Vale. volvemos a lo mismo. O sea, él está confesando. Y si está confesando es por alguna razón. Porque se siente mal, está porque buscando siente que lo está ayuda. haciendo mal. Ahora Claro. bien, la pregunta es, ¿qué tú piensas que podemos hacer en ese caso? ¿Tú te sientes preparado para seguir ministrando? ¿Tú crees que estás bien? Tú como ¿Y líder, cómo tú te- le harías esa pregunta. Yo lo haría. Yo lo haría. Tú no asumes que... Bueno, O sea, no se yo está jalando el pregunto, ganso. no asumo. Vamos a tumbarlo. Exacto. No, Es un porque punto- es que él me está Ujú. hablando, yo no estoy Exacto. asumiendo. Es un punto Entonces, muy... yo estoy Ok. preguntando. No, tú- te pregunto para la multitud. no, porque el problema es el líder tiene Es que un evitar punto la muy especulación. Sí. Y fíjate algo, cuando hablamos de la disciplina, en la cita que yo mencioné, aún hablando, y que lo mantiene por publicano y gentil, no está hablando específicamente de liderazgo, está hablando de dos personas comunes y Exacto, corrientes. comunes. Es decir, Claro. que la disciplina no tiene que ver específicamente solo con liderazgo iglesia. No, pero ¿cómo lo manejo yo? El hermano está cometiendo este pecado. O sea, Ujú. yo debo enfocarme. Vean, miren la realidad. El problema es que en muchos lugares nos enfocamos más en la disciplina que en la persona. Wow. Entonces, Dios mío. debemos... Espérate. De eso para Debemos- Dale, de tira eso al para pastor. acá. Dáselo a la multitud. Ah, Esa es parte de vida, dale. Hay muchas iglesias, muchos lugares, Dios muchos mío. líderes que se preocupan más por la disciplina que por la persona. Entonces, el líder Así de es. verdad o la iglesia de verdad siempre se va a preocupar más por la persona que por liderazgo. That's Que por la it. Entonces- disciplina. Entonces, la Biblia habla, cuando Adán No y hay Eva manera. pecaron, y me encanta esta historia, el Señor le preguntó dónde ellos estaban. El Exacto. Señor no le preguntó qué hicieron. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces lo mismo pasa con el hijo pródigo. Cuando él vuelve a casa, el papá no le dijo, ¿qué hiciste? El papá la oración lo recibió. Quien le recordó el pecado, ¿quién fue? Fue el hermano. Que le dijo, no, tú te fuiste por... Este tipo se fue y gastó con ramera. O sea, el padre siempre va a estar dispuesto a recibir a quien Claro. está arrepentido. La Biblia Claro. dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Totalmente. Pero yo debo hacerte consciente de tu gravedad. Ey, es pecado. El Exacto, pecado es una exacto, gravedad. exacto. Te lo jalaste, O sea, manito, tú te lo no, jalaste. yo no te puedo venir Ya. a pasar pañito. Digo, Claro. no, manito, tranquilo. Métele No, fuego tranquilo, a la no. adoración. A Déjame esa- ver tu tutorial. Y que dale esa batería el domingo No, ahí, ministra. ¿quién? No, manito. Dale, que tú tienes O sea, 3 palos. No, así no es así. Exactamente. No es así. Así no. Yo estoy de acuerdo. Ok, entonces, vamos a vida real. Usted como pastor de jóvenes, ¿se ha visto tentado o ha puesto a alguien en disciplina? Mira, porque yo quiero hacer la aclaratoria. Edwin Oblo, soy pastor de jóvenes también, Ajá. pero también soy pastor de mi iglesia, ¿verdad? O del concilio, Exacto. ¿verdad? Ok. Estuve pastoreando mucho tiempo en Centroamérica. ¿Qué te puedo decir? De poner en disciplina o utilizar el término cuando estaba pastoreando en Guatemala, nunca lo usé.
pero sí hubo un momento donde yo tenía que decirle a alguien, mira, creo que necesitas un stop, necesitas parar, necesitas y hablar con la persona. Y lo acompañabas. Claro, ahí vuelvo a lo mismo, el acompañamiento. Algo que me gusta, y yo me acuerdo que había un papá que cuando él le golpeaba a la niña, perdón, al hijo, que tenía que darle una pela, como decimos nosotros, el papá le decía antes, ¿tú sabes por qué te voy a dar la pela? Exacto, sí, antes Y lo él le hacían, decía, pero ya no. él decía, ¿Tú sabes por qué? no, ¿tú sabes por qué te voy a dar la pela? Él decía, sí. Y le dijo, es por eso que te la voy a dar. Y después que le daba la pela, le decía, ¿tú sabes por qué te la di? Exacto. Porque te como quería para que- hacerlo sí, consciente, exacto, ¿te entiendes? O sea, porque si te doy una pela y dice que es no, va a decir, no, me la dio sin yo merecérmela. Ujú, ujú, No, ujú. no, tú Exacto. te la mereces. Y la Biblia Claro. dice que a quien Dios ama disciplina y a quien toma como hijo peor, lo azota. O sea, te da tu golpeada. Entonces, la disciplina nos tiene que llevar obligatoriamente a ser formados, a ser exacto. restaurados. Si no, por eso repito, no creo en la disciplina donde tiene que sentarme atrás. No creo en la disciplina y dice, oh, te voy a Y poner que un tú año. te disciplina Di que un año. a tu suerte. Y así, di que un año, o sea, sí. como sin un programa, un acompañamiento. Vamos a Exacto. ponerlo sin un acompañamiento. No, manito, o sea, yo necesito estar ahí. Yo necesito Para ti, visitarlo. claro. Yo necesito buscar al hermano. Ahora, no puedo excluirlo tampoco. Si hay actividades donde el hermano puede involucrarse, yo necesito dejarlo involucrar, porque el hermano no Exacto. está en el infierno, no es el diablo que lo va a llevar. Si el hermano se arrepintió, pero hay un acompañamiento. No Pero- podemos manejar las cosas como que lo que él hizo. Está bien, pero que si usted no ha puesto fue en ok. disciplina, Lo que pasa, No, no. no. O sea, Lo yo que- te dije, como tal el Yo- término, yo no, enten- amado, pero yo- sí he, Pero tú he has sacado llevado par de gente. a procesos de restauración, claro que sí, claro que sí, amado, yo claro que sí. creo que he entendido a Rudy con lo que se está expresando. Y yo de manera aquí, sacando un resumen en mi mente, pienso y creo que es que hay líderes que ponen en disciplina, ese tipo de disciplina de sentarlo atrás, Sí, sí, sí. es para buscar su propio beneficio y no el beneficio de ese creyente para que sea restaurado. No, Cuando te digo su propio beneficio, es que si él no lo pone en disciplina o no lo pone atrás, no lo siente ahí atrás, quizá otros lo van a ver mal al pastor porque no lo puso en disciplina. ahí donde Sí, por digamos, apariencia. a veces, Exacto, a veces por la pensamos iglesia. más, Ok, a entonces- veces pensamos más en los 100 que en el que se fue. que en el Exacto. uno. Entonces, deberíamos una pensar pregunta. tanto en el uno. Una pregunta. ¿Qué tú piensas? ¿O cuál es tu opinión personal tuya de esos líderes? O sea, ¿por qué tú crees que hay líderes que ponen esa disciplina, como dice Hammer, por apariencia? Y no por verdaderamente restaurarte, sino para marcar un ejemplo. Aquí se va a marcar un ejemplo. Bueno, 2 años de disciplina, porque tú, esto No, y que, esto. que te yo iba a metes preguntar eso chocolate. mismo también. Eh, Antes de responder esa pregunta. Depende del pecado de la disciplina. ¿Qué tiempo tiene que durar la persona que peque en disciplina? Ay. yo creo, bueno, no sé a quién responderle primero. A mí, a mí. Ah, él responderá el primero. Pero por favor, repíteme la pregunta otra vez, por favor. Ok, ¿a qué bien. tú crees que Ajá. se debe que hay líderes que ponen disciplina de la manera incorrecta? Ok. Esa disciplina humillante, esa disciplina de, Perfecto. como dice Hammerly, para cuidar la apariencia de la iglesia. Exacto. ¿Por qué? Lo primero porque creo que son narcisistas. Eso es lo primero. Ay, O sea, yo Narcisista. creo Ay, que mi madre. en muchas iglesias, lamentablemente, hay muchos Wow. pastores manipuladores y narcisistas. ¿Y qué significa eso? El narcisista necesita entender, sentir que tiene el poder. Sentir que él es el que manda. Sentir, Un grey espiritual. Es alguien que impone. Es un dictador espiritual, vamos a decir. Yo tengo, entonces, pensar en el bien. Yo entiendo que hay que pensar en el bien colectivo de todos. Sí, claro. Pero no puedo sustituir el Y humillar al bien otro por del eso, otro. claro. Claro. Entonces, vuelvo y digo, se debe muchas veces a la falta de conciencia de la misma persona de entender que también es pecador. Ujú. Porque los pastores son pecadores, los líderes son Exacto, y pecadores. fallan muchas Entonces, veces. cuando yo pongo Ay, a la espérate. persona a ese nivel de humillarla y le busco una celda de aislamiento, así se le dice. Exacto, sí, ¿verdad? aislamiento. Esas Aislamiento, sí, car- exacto. esas celdas. Tenemos que ver más películas de cárcel. No, es la cárcel de El Salvador que he estado viendo ahí el video. Aislamiento. Pero, Eso entonces, está bueno. yo creo que se debe más a esa parte, a ese poder como de querer manejar la situación y por esa falta, y la falta de empatía, la falta de amor, la falta de misericordia, porque alguien que no ama, obvio, no va a ver con amor y con misericordia a esa persona. Entonces, tú me decías, perdón, Amado, ¿Qué recuerda. tiempo? ¿De qué depende el tiempo en la persona que Yo- se mantenga Yo en creo que disciplina? el tiempo va a depender de la persona. No Sí. depende ni de la iglesia ni del líder. Sí, yo creo Ok. también ¿verdad? lo mismo. Porque yo creo en los frutos. O sea, yo Exacto. creo en que la Biblia habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, yo creo que lo que para el otro es un año, para ti puede ser
2 meses, 2 meses. puede ser 3 meses, ¿entiendes? Ahora, si tú sales de un proceso, por ejemplo, vamos a poner de matrimonio, donde la persona es divorciada por infidelidad o algo, eso no es una Ujú. cuestión que se resuelve ahorita mismo, porque hay parejas que están lastimadas, que No, y están en el heridas. proceso, tú ¿Entiendes? El entras en un proceso- estado emocional que no te favorece Perfecto, espiritualmente. entonces ella entiende que el proceso es más largo, Claro, que la iglesia claro. asimile y más. Ay, que me casé a los 7 meses, vamos a poner con alguien más y me divorcié y que hubo problemas. O sea, es manejar esa situación un poco más compleja. Pero no hay niveles de pecado. En la Biblia no hay niveles en ese Que iba sentido. para allá. Claro, aunque Iba la a Biblia nos preguntar sobre ese menciona tema. algunas cosas, por ejemplo, como que la Biblia te dice, bueno, porque al fornicario, el adúltero va a juzgar Claro, Dios, porque- etcétera. Pero el pero pecado, delante de No, Dios, porque ¿verdad? los delante pecados de Dios, sexuales, ¿verdad? En el la sentido. gente lo Sí, tiene ¿verdad? en Lo un que te mayor habla más nivel. es a dónde te puede llevar. Si no hay pecado, no hay es- niveles, pero sí hay uno que te pueden llevar Sí. a una situación, a una consecuencia mucho más Justamente iba a grande. decir eso. ¿verdad? Delante de Eso sí Dios- podemos decir. Delante de Dios todos los pecados son iguales, pero las consecuencias son muy diferentes. Claro. Una pregunta, pastor. Partiendo de esa premisa de que dijimos que, o decimos que no hay pecado más grande o pequeño delante de Dios, ¿verdad? Y que usted mismo dijo ahorita que debemos de tener esa actitud restauradora con el que peca, con el que se acerca, entendiendo que nosotros también somos pecadores. Entonces Claro. mi pregunta, cuando es un diácono, un líder o un pastor que peca, ¿Qué ¿quién la se disciplina? lleva a cabo? Ay, Ok, papá. buena pregunta. Para eso está el cuerpo oficial, no una vez más lo menciono. O sea, espérate, vamos a la pregunta más. Si un pastor peca, Ajá. un pastor general o en su caso de jóvenes, o qué sé, un pastor, Peca, exacto. ¿quién lo pone en disciplina? Quien tiene la obligación de hacerlo es el cuerpo oficial. Ahora bien, si hay un concilio, porque hay concilios que se manejan muy diferentes, Ajá. muchas veces el concilio central, el cuerpo oficial central, es el que decide detener al pastor. Por ejemplo, nosotros hemos visto varios casos en nuestro país, lamentablemente, de pastores acusados por abuso sexual. Entonces, lamentablemente, muchos se pasaron por alto. Muchos se pasaron por alto. Exacto, eso le iba a preguntar, porque eso no da cabida a que el cuerpo oficial X esté muy encariñado con el pastor o se haga el de la vista gorda porque, ay, es el pastor, o coja miedo, o lo que sea. O sea, Hay posibilidades. no debería que pase. como que buscarse como alguien que no dependa de que... Por eso, tú eres cuando el pastor o no. cuerpo oficial no tiene la capacidad de manejar la situación, para eso debe existir el cuerpo oficial central, que es del Ok. concilio, que es donde estamos Ah, ok, hablando, ¿verdad? ok. Por ejemplo, nuestra iglesia, en nuestro caso, nuestra Pero- iglesia Oasis de Amor, está el cuerpo oficial de nuestra iglesia central. Espérate que yo Pero cuando- no pero- mandaba el diezmo. pero- papá. Perdón, no lo pero, menciones. bueno, pero la iglesia donde soy. Está mamá, bien, ¿verdad? la iglesia Está donde bien. usted es. Pero Oasis cuando- de Amor. Güey, Entonces, Dios mío, papá Somos Dios. cercanos. mi pastor, entonces, ¿dónde ve el punto? Que ahí está el cuerpo oficial de la iglesia. Ok. Pero existe el cuerpo oficial de los ancianos del Ok. Que son concilio, diferentes, ¿verdad? Que ok. son diferentes. Ya. Entonces, si nosotros Y si- no manejamos la situación si- por el hecho de que tú dices que hay iglesias que se encariñan, que Sí, hay es iglesias lo que que digo. aprecian, y no maneja, por eso los casos que hemos visto, Claro, gente que claro. se ha hecho de la Que lo vista vio el gorda, pecado y no lo vio el corrigió. pecado y no lo corrigió. Y si la iglesia no tiene concilio, exactamente, si no hay tiene una iglesia que no concilio, tiene y la concilio, mantiene que independiente. sea una Cuerpo- iglesia cuerpo independiente. oficial. Lamentablemente, ahí se jodió, como dijo el hermano. Porque nosotros no podemos. Hay quien tiene la soberanía de orar o trabajar, es los mismos hermanos de la iglesia. Exacto, Entonces, expulsarlo. lamentablemente, en No nuestro necesariamente país, expulsarlo. muchas iglesias no están reguladas. restaurarlo No igual. están reguladas. Porque ahí Digo, Entonces, expulsarlo porque- ahí estaríamos cayendo en pero lo mismo si de la ahorita. iglesia no tiene un cuerpo oficial y no pertenece a un Es concilio, lo que entonces digo. nadie lo pone en disciplina. ¿Quién le corrige? Nadie. Entonces, La la iglesia. gente va a seguir yendo. Por eso, un llamado a aquellas personas que están buscando una iglesia donde congregarse. Busque una iglesia Exacto, busque una donde iglesia donde tenga un cuerpo oficial, donde tenga un reglamento. haya solicítelo. orden. Claro. ¿Cuál es el reglamento Claro. de aquí? ¿De qué concilio es esta iglesia? Que la Algo iglesia- bien estructurado, porque por lo menos en América Latina hay un problema. Y es que yo me sueño, me doy unas alturas de mangú con salami y mañana me sueño que soy pastor. Alaba. ¿Entiendes? Dios mío, sin Todo- estar debidamente Nadie me estudiado, formó, no estoy estructurado. debidamente Claro. instituido como tal. Agarro Ya yo 3 soy pedazos de pastor, ya madera, 2 sí y levanto un campo blanco, ya yo soy pastor. Mentira, su madrina va a pastorear Yo- usted. Oye, Exacto. organícese, estudie, porque para eso hay que Claro. formarse, señores. Para tú bregar con Claro. Con gente. muchísima gente, tú tienes que formarte. Yo respeto las iglesias independientes, pero no me congregaría en una así sola. No. ¿Entiendes? Porque es un que bobo, cuando el güey. pastor no tiene a quien darle cuenta, se convierte en Es un algo muy problema, peligroso. manito. Es un problema. problema. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Cuando tú ves en la noticia, la mayoría de las iglesias que han tenido este problema Pero- no pertenecen a ningún Exacto, concilio. son Entonces, independientes pero la entonces, mayoría, ¿qué es pasaría verdad. con esa iglesia donde... Que no tiene la posibilidad de donde- pertenecer a un concilio grande. No.
¿qué pasaría con esa iglesia donde ese pastor tiene el llamado y vamos a decir que se levanta la primera iglesia? Es la primera que se levantó, pero no está asociada a ningún concilio. Claro. El objetivo de esa iglesia, obviamente, sería expandirse, abrir otras más, formar su concilio o pertenecer en algún futuro a algún concilio, pero en ese momento esa iglesia no está junto a Mira, otra más. Es que tú te tienes que deber a alguien te voy obligado. a decir algo. No Tú eres una necesariamente. opinión que No realmente necesariamente. hay Tú te mucha- debías a Dios. Hay mucha gente. No, ajá. Mira, lo Es a primero Dios es. se debe. Dile Oye. al pastor de los Alcarrizos que él se debía a Dios. ¿viste? Tú te debías a Dios porque Ajá. es algo que está pasando, porque Pero no es mira, algo No, y algo ficticio. que, Hay muchas que tú eres el primero iglesias. que arranca. Hay muchas iglesias que ¿A están quién tú te le vas a deber? empezando Ok, que no espérate, están espérate. atadas a ninguna Entonces, otra. espérate. Ese pastor que tú dices que no se debe a nadie. Se convirtió ayer y ya mañana es pastor. No, Debió no. pertenecer a una iglesia. claro que sí. Claro. Entonces, Claro. yo conozco muchas iglesias que es verdad, tienen un nombre independiente, eso y aquello, pero su pastor anterior, antes de yo ser pastor, Sí. es quien lo mentorea, quien lo guía. Sí, Porque así otra cosa es que tú empezando, tú vas a cometer muchos errores. Sí, pero estamos hablando de la potestad de quitar o de Manín, digamos, el que te pastoreó a ti, y aunque no tenga tu mismo Mira, nombre, tiene una autoridad. Lo que pasa es que Dios no es loco y la mayoría de la gente en este tiempo dice, voy a poner una iglesia y la pone. Exacto, Entonces, exactamente. ¿qué sucede? Exactamente, claro. No debería. Hay Es lo que lugar, hay digo. países donde tú no puedes poner una iglesia hacia lo Exacto. loco. Ok. Tú necesitas ser Ok. regulado hasta por la misma ley y está bien. Claro. Porque tú tienes que darle cuenta a alguien. Entonces, es un riesgo, claro. Pero como dice Edwin, todo el que pone una iglesia es porque perteneció a una. Ok. La pregunta es, ¿por qué usted salió y por qué usted puso esa? Porque la mayoría, hay muchos que han puesto Súper iglesia dolido. independiente, claro. Yo creo que hay muchos que han puesto una iglesia Dolido porque con se su No voy de fueron de acuerdo rebelde. con esa Yo creencia. creo- Porque, no voy de Claro. acuerdo. Claro. Y estuvieron en otro y no están entonces, como no están de acuerdo, ellos forman una con la regla que ellos dicen, bueno, yo entonces yo voy a entiendo. hacer una así con mi propia identidad. Incluso con Entonces, ese ejemplo es que como yo salí de manera inadecuada y quiero poner mi iglesia, él no se va a someter a la autoridad de ese pastor. Exacto, de porque donde alguien que hace salió. eso es que no tiene Pues, sometimiento. yo creo que Exacto, entonces ¿cómo se ese- manejaría en esa parte? Eso es lo que yo entiendo y creo que si usted se va a congregar en una iglesia independiente, debería saber precisamente Claro. lo Exacto, que tú debería saber acabas que de es mencionar. independiente, ¿Por qué la iglesia es independiente y de dónde viene ese Dos pastor? puntos o dónde viene importantes, esa eso persona? mismo. Yo creo que Debería eso es lo saber, importante. por lo menos, indagar sobre el testimonio Ese- del pastor o la sí. persona de la comunidad, quién era, Exacto. averiguar y si el pastor está preparado. Sí, porque es porque- otra cosa. Sí. Hay miembros que andan por ahí saltando. Y mira, que yo no voy en contra de que usted se cambie de iglesia. Usted se puede cambiar 10 veces por mí. Ahora, usted también, me di cuenta ahora que mi pastor es esto, es aquello. Está bueno, porque ¿por qué tú no averiguaste? Ay, santo Dios. Siempre hay señales. Cuando tú te vas a meter con alguien, tú mira las señales. No. Cuando tú vas a llegar a una iglesia, averigua quién es ese pastor. ¿De dónde usted es pastor? Yo soy de Yamasá. Ok, está bien. ¿De dónde viene este hombre? ¿Dónde usted se formó? Sí, pero. ¿Quién lo acredita? Porque es el Sí, que te pero va- es el que te va pasa a algo dirigir. ahí Vaya también. donde un doctor sin ese cuarto. Sí, pero pasa algo ahí también. De que eso lo sabes tú. Pero hay muchas personas que no que tienen ese el conocimiento de para cómo. buscar eso. De que no tienen el conocimiento de cómo se manejan las iglesias y tampoco. Ah. Tú fuiste invitado hoy a una iglesia, el Señor te tocó, o tú tomaste la decisión de seguir al Señor y arrepentirte y todo eso, y quieres ser salvo, tú te vas a congregar, porque eso es muy importante para el cielo. Y esa persona, tú tienes eso en cuenta, tú lo dices desde tu punto de Tu vista, porque tú experiencia tienes con la el tiempo que experiencia, tienes, tú sabes claro. cómo se maneja, pero esas personas no van a pensar en eso. Esas personas lo que van a pensar es que ellos quieren ir a la iglesia y que se quieren congregar. Pero por eso que estoy Luego- dándole luz a la multitud. Porque los no creyentes que están viéndonos, que nos ven unos cuantos, y los creyentes que se quieren cambiar de iglesia, no se cambien, porque aquí yo me siento bien. Mira, prefiera mejor. Antes de sentirse bien, averigüe quién, Ese de dónde viene esa pastor. iglesia. Claro. Y después dése el permiso de sentirse bien, porque usted no se va a sentir bien en ningún lado. Porque adivine que son gente que están ahí. Güey, son gente. Ahora, hay cosas pasables y hay cosas que no. Y como ¿verdad? dijimos, o sea, no es necesario irme de una iglesia porque quizás en esa iglesia no manejaron bien mi disciplina. Exacto, porque si fuera por Ahora, eso, yo o estuviera en una cueva. irme o apartarme, como decimos. Ahora, si Exacto. usted va a otro lugar, porque yo creo que hay pastores igual que trabajan. Yo con mi pastor he aprendido bastante. Y como tú decías, lo bueno de aprender, de estar con alguien que maneja mal la disciplina y uno que lo maneja bien, es aprender qué no hacer y qué sí. Exacto. Entonces tú luego vas aprendiendo. Como decía, una de las cosas que voy a aprender con mi pastor es que hay procesos disciplinarios que yo lo voy a trabajar con la persona
no lo voy a trabajar de manera colectiva. Que ¿Verdad? eso era un punto Entonces- que yo comentaba cuando hablaba de cómo debería ser la disciplina, que debería tener un espacio, un ministerio que se dedique nada más a eso y que una parte fundamental es la discreción para que la persona pueda un detalle. recibir la restauración si vese afectado por Oh, pero terceros. por eso te digo, el Y cuerpo otra cosa oficial, también, si usted peca, deje de estar Es que el contando. cuerpo oficial, nosotros, entiendo yo, uno está realmente exacto, para manejar esa en situación. las iglesias, Ay. por lo menos en la mía está, que si usted X pecado, lo que sea, o está pasando por un momento, están esas personas que se encargan de llevarte de la mano a usted ser restaurado. Hay personas indicadas que el Señor pone en las iglesias para Ay, ese hombre. tipo de cosas. Dios No, mío. y yo sé que va a aparecer alguien de repente comentando, no, pues yo no creo en la disciplina, no creo en eso, así como el rabino. No, yo Pero no creo. Ya pero está él bien. explicó, y es bueno, que hay iglesias, o sea, no de manera No, generalizada, claro. ¿verdad? Exacto. Porque hay que la manejan bien. Entonces, cuando la disciplina es esta que estamos hablando, que te sientan, que te hacen Que te sentir humilla. culpable, que te humilla, realmente no es una disciplina, o sea, porque Te están metiendo ¿verdad? el peso de la ley. Sí, porque la verdadera disciplina lo que busca es restaurarte. Restauración. Aún cuando tú quebrantas, por ejemplo, tienes una infracción, pasaste el Exacto. semáforo en rojo, te están poniendo una multa. Ujú. Pero el objetivo es que tú no vuelvas a pasar el semáforo en rojo. Exacto. Claro. Pero hay una multa, ¿tú entiendes? Hay una Sí. consecuencia, Entonces la exacto. multa está ahí. Entonces lo mismo sucede, tiene que verse de esa manera la disciplina. Mire, esta es la multa, pero no puedes volver. Porque si tú sigues, en otros países te cancelan la Te la quitan la de una vez a la licencia, te la segunda. quitan. Te están diciendo, te estoy dando, te estoy diciendo ahora, a la segunda, a la tercera, va a haber consecuencias más fuertes. Entonces lo mismo tiene que pasar. La persona cuando peca y persiste en estar en el pecado, automáticamente, número uno, dice que no es hija de Dios. La Biblia lo dice. Estamos en 1 Juan capítulo Sí, claro. 3:8. Dicen, estos se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Literal, todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces, pecar, todos podemos pecar. Pero también dice la palabra que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, tenemos a Jesús. El único que nos puede juzgar y condenar es Jesús. Ni el pastor, ni el líder, ni el diácono, no hay nadie. Exacto. Pero si lo que yo hago, mi pecado, no me duele, hay problema. Tiene que dolerme el pecado. Démele un llamado a aquellos, porque hablamos mucho de la disciplina buena, que en esa yo creo, heavy, acompáñame. Oh, chéverísimo. Acompañamiento y restauración. Ahora, Exacto. háblemele a la multitud, a la mayoría, que no están viviendo esa disciplina. Yo quiero que usted me le dé dos mensajes. El primero, aquella persona que está siendo disciplinada de la manera incorrecta. Démosle un mensaje a esa gente. Bueno, lo primero que acabamos de decir, y no voy a utilizar esto como cliché de que las iglesias no son perfectas. Un padre no es un jefe. El jefe le da lo mismo, te despide sin las consecuencias y ya. El padre siempre va a pensar en ti. Entonces, como mencionaba hace un rato, el padre del hijo pródigo, se fue el hijo llevaba el discurso, papá, mira esto, lo abrazó, mi hijo, vamos a hacer fiesta. El padre siempre va a velar por el regreso de su hijo sin importar lo que haya hecho. Pero el hijo estaba arrepentido de verdad, Claro. estaba dolido. Entonces, primero debes identificar si donde estás tienes un padre espiritual. Y yo no hablo de esa paternidad que se está hablando ahora. No, un padre que te acompaña, que te pregunta cómo estás, cómo vas en ese proceso, o ya sea una pastora, pues hay gente que piensa, que cree que no, una pastora, pero ya sea la esposa, la familia pastoral o la esposa del pastor, que tú te acerques, que tú el acercamiento, entonces estás en la iglesia correcta. Pero si estás en un lugar donde te están haciendo sentir culpable, te están poniendo en una cárcel de esa aislada, te están aislando, entonces lamentablemente no es el lugar correcto. Así de sencillo. Ok, este último mensaje para cerrar. ¿Ustedes tienen una pregunta? Yo estoy ¿No? claro. Ya. Estoy ready, Heavy, ¿verdad? este último mensaje para cerrar. Usted tiene ahora mismo a un líder que usted está consciente de que está disciplinando de una manera incorrecta. Démosle un consejo en el amor de Cristo a él, por favor. Mire su cámara. ¿Cuál es la cámara? Esta es la cámara. Está corrigiendo mal. Bueno, disciplinando de la manera incorrecta. Lo primero que quiero decirte es que tienes que pensar en que también tú has pecado. El problema es que a veces muchos pecados que suben a flote y de mucha gente lo vemos, pero a veces los nuestros están abajo y nadie lo O ve. sea, claro. Entonces, debemos ponernos en la posición del otro. Ok. ¿Qué me gustaría que hagan conmigo en ese proceso si fuera yo? La Biblia dice, ayuda el fuerte al débil en la fe, considerándose a sí mismo, no vaya a ser y también caiga. Entonces, lo primero que debes entender que también tú puedes caer mañana, puedes caer en cualquier momento. Entonces, hay una palabra que siempre utilizo y es, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cómo lo ve Jesús?
Jesús lo ama, lo ve igual como su hijo, no quita el sello. No es que, como mucha gente dice, cualquier cosa me están borrando mi nombre del libro de la vida. No. Entonces tenemos que ponerlo en el lugar de Jesús, verlo como la obra preciosa de Cristo. La gente no son suya, la gente son de Cristo. Y Cristo quiere la restauración de las personas. Preocúpese por las personas y no por la disciplina. Aunque si hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo. Pero la disciplina tiene que ir acompañada de un proceso de acompañamiento y de restauración. Señores, esto fue el Spicy Podcast de los Blas. Luego.